Muy amable por la invitación. Pues estamos acá prestos a hablar acerca de una condición que, aunque es una enfermedad, por decirlo de esa manera, huérfana en nuestro país, considerada de esa manera, pareciese que de pronto no está en el radar y en la mira de la mayoría de los profesionales en salud y puede incluso pasar desapercibida muchos años. Y pues la idea es como identificar ciertos factores que nos puedan hacerla pensar que pueda existir y poderla tratar tempranamente para evitar sus complicaciones. Pues es una condición que puede incluso llegar a necesitar con el tiempo y tener complicaciones tan importantes que requieran pensar en trasplante hepático, ¿sí? O incluso que puedan desencadenar la muerte relacionada con enfermedades hepáticas avanzadas. Esta presentación no tiene ningún conflicto de interés en general. No tenemos patrocinio de ningún tipo con respecto a los temas que vamos a tratar y en general la idea es poder realizar algo de educación y poder ayudar a entender algunos factores específicos tanto de su diagnóstico como de su tratamiento y poder dar tips en general que puedan permitir a los pacientes que sufren de esta condición tener una calidad de vida pues un poco mejor. La colangitis biliar primaria eh, es una condición autoinmune. Autoinmune, ¿qué significa? Que es secundaria a un ataque dirigido a ciertas estructuras de las vías biliares que lo hace el mismo organismo. Esto causa pues inflamación, eso causa en general que las mismas sales biliares produzcan un círculo vicioso que ocasionará con el tiempo daño, pérdida de función y cicatrización progresiva, y el acúmulo de cicatrices progresivas es lo que en general conocemos como fibrosis, y esto producirá con el tiempo deterioro de la función hepática y las complicaciones que habitualmente estamos como más familiarizados en ver, como es la ictericia, como es las complicaciones de hipertensión portal, como los sangrados digestivos y la ascitis, que es el aumento del perímetro abdominal relacionado con un aumento de un volumen, por decirlo de esa manera, de un líquido relacionado con este tipo de situaciones. Es realmente poco frecuente. La CBP afecta predominantemente a mujeres y vemos más del 90% de las personas que presentan este tipo de condición son mujeres, y la edad de presentación habitual es la edad media entre 40 a 60 años. Es una condición que produce una situación que se llama colestasis. ¿Qué es la colestasis? Yo creo que muchos han escuchado este término. La colestasis es una situación en la cual se disminuye el flujo de la bilis, y eso ocasiona dos cosas muy importantes. La acumulación de sales biliares, que va a producir algunos síntomas muy claros, como son los cambios de coloración en piel, como es el aumento del prurito. El prurito es como la sensación de rasquiña, sobre todo en manos y pies, y la disminución de la absorción de vitaminas que requieren las sales biliares para su absorción, como son las vitaminas liposolubles, dentro de las cuales tenemos la vitamina D, la vitamina A, la vitamina K, que va a ocasionar otras complicaciones asociadas, como suelen ser las osteodistrofias de origen hepático, que es la alteración en general del hueso relacionada con la disminución de la absorción de este tipo de vitaminas. Esta condición en general está determinada por la presencia de unos anticuerpos. Anticuerpos son unas moléculas que reconocen erróneamente algunas estructuras, específicamente en esta enfermedad, reconocen estructuras biliares. Y eso ocasiona un ataque a estas estructuras que llevará con el tiempo, pues a cambio de la histología normal, a la producción de cicatrices, que es lo que nosotros llamamos fibrosis, y a la pérdida de la función del órgano como tal. Como veníamos hablando, la prevalencia de la CBP es de 14,6 por cada 100.000 personas, que es bastante baja, por lo cual está categorizada dentro del espectro de las enfermedades huérfanas. Y tiene una incidencia global de 1,6 por cada 100.000 personas. La supervivencia en general es buena, ¿sí? Llega a ser más del 80% a 20 años. Sin embargo, hay que identificarla tempranamente para controlar las complicaciones tanto agudas como crónicas de tener esa disminución del flujo de las sales biliares.
Específicamente, nosotros en Colombia tenemos desde el año 97 aprobado para manejo en primera línea de esta condición un medicamento que probablemente, como lo explicaremos más adelante, modificó el curso clínico de la enfermedad e hizo que en general se pudiera disminuir más de un 50% la posibilidad de complicaciones relacionadas con la enfermedad hepática y la necesidad incluso de trasplante. Este medicamento, que es el ácido ursodesoxicólico, retrasa la progresión histológica, disminuye la posibilidad de presentar complicaciones que están relacionadas con aumento de la presión portal y todas sus complicaciones. ¿Cuáles son los factores de riesgo y las causas de esta enfermedad? Pues definitivamente existe un factor genético, ¿sí? Digamos que hay una predisposición mayor en las personas que tienen un compromiso autoinmune basal en sus familias. Hay algunos factores ambientales exposicionales, no están totalmente claros, sin embargo, debe haber un desencadenante como tal de la situación a la cual ya estamos predispuestos. Y pues definitivamente sí es una enfermedad que afecta mucho más a mujeres, 9 veces más común que en hombres. Sin embargo, cuando afecta a hombres, probablemente también tiene una posibilidad de pobre respuesta mucho mayor y complicaciones mucho más importantes. Recordar que la CBP no es una enfermedad contagiosa, ¿sí? No se puede contraer de una persona a otra y en general debe haber unos factores específicos relacionados con autoinmunidad o factores familiares con algunos estresantes ambientales que no se han identificado que conllevan a que se desarrollen este tipo de moléculas que van a atacar estructuras específicamente de la vía biliar. ¿Cuáles son los principales síntomas de la colangitis biliar primaria? Los síntomas están relacionados, ¿sí? En general, con el acúmulo de las sales biliares o con la disminución de la absorción de las vitaminas que normalmente se absorben gracias a esas sales biliares. Entonces, el primero es el prurito. El prurito es una picazón intensa, una comezón en la piel, especialmente en las palmas y en las plantas de los pies, que puede empeorar en las noches y afectar la calidad de vida de una manera tan importante que puede afectar todos los círculos en general en los cuales se mueven los pacientes, como es su círculo personal, como es su círculo familiar, como es su trabajo, como es sus horas de descanso y demás. Es muy importante porque en general es uno de los objetivos de tratamiento controlar este síntoma. Eso realmente puede impactar de una manera tan importante que incluso a pesar de que no lleguemos a un estadio avanzado de pérdida de función del hígado, si no se logra controlar el síntoma, también puede ser una indicación de trasplante el solo hecho del no control del prurito, ya que impacta severamente en la calidad de vida de los pacientes. La fatiga es un común denominador en todas las enfermedades hepáticas. Realmente la causa específica no está totalmente clara, sin embargo, lo que sí se conoce es que los pacientes que tienen alteración del perfil bioquímico hepático experimentan una sensación de fatiga crónica. Incluso, digamos que no existe un medicamento como tal para esta situación, pero el mejorar la enfermedad hepática y controlarla de una manera más temprana también impacta en el desarrollo de este síntoma. Existen también otros síntomas que pueden ser fluctuantes, como son los síntomas secos, ¿sí? Los síntomas secos es la disminución de la producción de de algunas sustancias como son las lágrimas y la saliva en algunos pacientes que tienen CBP por la unión a otros síndromes de origen autoinmune, como es el síndrome de Sjögren. Entonces, se caracteriza por ojos secos, boca seca e incluso también puede tener impacto en la región genital con disminución de la producción por decirlo de esa manera, de humedad y eso va a ocasionar también síntomas importantes a los pacientes, para lo cual existe obviamente tratamiento sintomático para controlar esa situación. Dolores abdominales y articulares son poco frecuentes, sin embargo, como es una enfermedad autoinmune, puede estar asociada a otras enfermedades autoinmunes que puedan producir eventualmente esta situación, por lo cual pues habrá que identificar si hay alguna otra condición que pueda producir el dolor articular o abdominal. Sin embargo, per se, solamente por tener colangitis biliar primaria no es una causa específica de tener este tipo de alteración.
Cuando avanza en el tiempo la alteración de los conductos biliares y la inflamación y la fibrosis, se va a presentar unas complicaciones adicionales como son la ictericia. La ictericia es la coloración amarilla de las mucosas, ¿sí? Y de la piel. Eso también va a ocasionar que la orina tenga un color diferente. La orina se vuelve por lo general más oscura. Aquí en Colombia, nosotros tenemos una comparación, porque veo que hay muchas personas de otras partes de Latinoamérica, pero tenemos una comparación con respecto a la colombiana. La colombiana es una gaseosa nacional muy famosa que todo el mundo sabe el color, entonces la utilizamos como un referente para referirnos a los cambios en la coloración de orina, hacer una orina más oscura, más naranja, por decirlo de esa manera, y también puede aparecer con el tiempo el cambio en la coloración de la materia fecal, volviéndose más clara, incluso una coloración más arcillosa. El diagnóstico en general requiere pues varios ítems. Habitualmente y gracias a Dios tenemos en general que unos anticuerpos que tienen una alta especificidad para hacer diagnóstico de colangitis biliar primaria, que son los anticuerpos antimitocondriales. Los anticuerpos antimitocondriales pueden estar presentes hasta en el 95% de los pacientes con CBP, por lo cual cuando hay una sospecha diagnóstica se deben tomar. ¿Sí? El hecho de que sean negativos no la descarta, ¿sí? Y el hecho de que sean positivos realmente afirma la situación y posibilita el diagnóstico de la condición para poder iniciar tempranamente el tratamiento. También existen y es necesario realizar algunos otros estudios adicionales de origen, de imagenológicos para descartar causas diferentes, dentro de los cuales tenemos las ecografías, tenemos las resonancias, que probablemente son las que tienen más especificidad para determinar la estructura de las vías biliares y con ello descartar otras patologías que puedan ocasionar un cuadro clínico similar, como son los cálculos biliares, como son las obstrucciones del sistema biliar relacionado con patologías ya sean de origen benigno o maligno circundantes, los tumores de la cabeza de páncreas o los tumores primarios de las vías biliares que pueden ocasionar una disminución del flujo de las sales biliares y pueden ocasionar todos los síntomas que hemos hablado y no estar en relación a una patología autoinmune primaria como es la colangitis biliar primaria. Y en muy pocos casos, ya casi no tan frecuente, pero en algunas situaciones muy específicas con su médico, identificar la necesidad de una biopsia hepática, ya que en general cuando no hay un diagnóstico claro de la situación, algunos pacientes requerirán la biopsia para hacer la confirmación histológica de los hallazgos de compatibles con CBP. La CBP es una enfermedad muy antigua. Si vamos a ver, el primer reporte de CBP en el mundo se hizo en 1851 y hasta 1997 tenemos el primer medicamento aprobado para esta condición que ha modificado drásticamente la historia clínica de la enfermedad. ¿Por qué? Porque los medicamentos, como veremos más adelante, disminuyen la inflamación relacionada con la toxicidad misma de las sales biliares y esto ocasiona como una abolición del proceso que normalmente estamos acostumbrados a ver, que es la colestasis, que es ese proceso en el cual se disminuye el flujo de las sales biliares, que secundariamente va a producir fibrosis, que son cicatrices. El acúmulo de cicatrices va a producir lo que nosotros llamamos cirrosis, y la cirrosis con el tiempo va a producir la pérdida de la función, que es lo que llamamos como la falla hepática como tal, que es el proceso normal o habitual de este tipo de condición, que gracias a las terapias farmacológicas actuales probablemente se ha enlentecido de una manera tal que ya no vemos en general como la progresión como está descrita. Hay que tener en cuenta que todo el proceso como tal fisiopatológico de producción de la CBP no solamente está presente hasta que llega la cirrosis, sino incluso en los pacientes que llegan a ser tributarios a la posibilidad de trasplante hepático con esta condición. A futuro pueden tener una recurrencia que puede ser alta, incluso de un 30 a un 40% en el post-trasplante. Significa que la condición continúa porque es un daño de las vías biliares, ¿sí? Relacionado con anticuerpos que cada persona produce. Entonces, para que lo tengamos presente.
Definitivamente el tratamiento de la colangitis biliar primaria es el ácido urso desoxicólico, que es un medicamento en el cual tenemos bastante experiencia, lo hemos usado por más de 25 años, con buenas tasas de respuesta, con un perfil de seguridad adecuado. En general, que las personas que lo toleran y las personas que logran normalización de los exámenes de sangre, que es el perfil bioquímico colestásico, que específicamente es la fosfatasa alcalina, vamos a tener un enlentecimiento prácticamente completo de la condición y probablemente vamos a evitarnos todas las complicaciones relacionadas con la enfermedad crónica por colangitis biliar primaria. Hay que tener en cuenta que no solamente es dar tratamiento, sino también verificar otros tipos de condiciones que están asociadas. Como les venía diciendo, el manejo de los síntomas es muy importante. Manejar la piquiña o el prurito relacionado con esta condición, manejar la fatiga, manejar los síntomas secos, que eso es parte de los estándares de manejo en estos tipos de pacientes, y específicamente verificar la salud ósea, el colesterol y las déficits de vitaminas que no se absorben relacionadas con la disminución de los flujos de las sales biliares para poder dar un tratamiento a todas las aristas de esta enfermedad. Nosotros en Colombia tenemos probablemente, digamos, ya documentado, hicimos un estudio retrospectivo de más de 10 años en un centro de alta complejidad de captación de pacientes de enfermedades crónicas con más de 250 pacientes, en los cuales caracterizamos todas las condiciones que tenían y identificamos como el perfil demográfico de Colombia para esta condición. Uno esperaría que con las terapias farmacológicas que les he comentado tuviesen una respuesta prácticamente la mayoría de los pacientes, que puede ser entre un 70 a un 80% de los pacientes que son llevados a uso de ácido urso desoxicólico, pero también hay pacientes que no responden. Hay muchas formas de verificar eso. La mayoría de ellas es tratando de identificar si la bioquímica hepática sigue alterada. Como les venía diciendo, digamos que nuestros estudios locales nos han identificado que en general la edad promedio de presentación, por ejemplo, para nuestro medio de esta enfermedad es de prácticamente 60 años, que efectivamente las mujeres son más afectadas que los hombres. En nuestro medio, casi el 97% de los pacientes con CBP son mujeres, y que hasta un 30% de los pacientes debutan con hepatopatía crónica o con cirrosis, ¿sí? Esto es lo que hay que tratar de limitar, porque en general, digamos que si uno encuentra tempranamente la enfermedad, evita llegar a cirrosis y evita todas las complicaciones que con ellos pudiese tener, como son ascitis, ictericia, como son todos esos tipos de complicaciones de enfermedad hepática crónica que están presentes en el momento del diagnóstico hasta en el 30% de los pacientes, porque a nadie se le ocurrió o no hubo la información suficiente para identificar los síntomas y para poder hacer los estudios e identificar tempranamente la enfermedad para evitar que progrese de esa manera. Definitivamente la rasquina o el prurito es el síntoma primordial a tener presente y a verificar en los pacientes que tienen esta enfermedad. Existe también otras enfermedades autoinmunes que están muy relacionadas con la CBP, ¿sí? Quiere decir que son como primas que habitualmente van cogiditas de la mano en el momento de su presentación. Y eso también pudimos identificarlo acá en nuestro país con los estudios retrospectivos que nos hablan que prácticamente las enfermedades autoinmunes que más están relacionadas con la presentación de CBP son el hipotiroidismo, el síndrome de Sjögren, que son los síntomas secos que habíamos hablado previamente, la esclerodermia, la hepatitis autoinmune, ¿sí? Y otros menos, como son el lupus eritematoso sistémico y la artritis reumatoide. En general, para nuestro medio, ¿sí? Digamos que vemos que
de pronto hay un rendimiento menor de los anticuerpos, ¿sí? Solamente tenemos una positividad de anticuerpos del 76%, cuando en el mundo prácticamente es del 95%. Sin embargo, también depende mucho de los sitios donde se tomen los exámenes, ¿sí? De las técnicas con las cuales se hace, pero específicamente para Colombia, tener presente que a pesar de que los anticuerpos sean negativos y hay sustento clínico adecuado, pues se tiene que continuar en el protocolo diagnóstico de la mano del gastroenterólogo o del hepatólogo para poder hacer el diagnóstico específico de la condición. Y afortunadamente nosotros tenemos en general en Colombia una buena respuesta a las terapias farmacológicas, ¿sí? Casi un 85% de los pacientes responden a la terapia de primera línea, que es el ácido ursodesoxicólico, y solamente menos del 16% de los pacientes necesitarán una terapia de segunda línea. La edad de presentación, pues ya hemos dicho que es más o menos 60 años. La presencia de anticuerpos positivos, que son los anticuerpos antimitocondria. Los signos de hipertensión portal es algo que uno debe tratar de hacer un diagnóstico temprano para evitarnos ese tipo de complicaciones. Y en general, digamos que para nuestro medio hacemos una poca medición de vitaminas liposolubles y de identificación de complicaciones de colestasis crónica, como es la enfermedad ósea relacionada con la enfermedad hepática, la cual hay que estar presente o hay que estar por lo menos sí, tratando de identificar. Definitivamente hay que realizar el abordaje, el seguimiento con su médico de cabecera para poder ir controlando la progresión de la condición y eventualmente hacer los tamizajes para evitar complicaciones relacionadas con la enfermedad hepática y complicaciones relacionadas con hepatocarcinoma, que en general es también una complicación de la misma enfermedad hepática. Las opciones de tratamiento, ¿sí? Actualmente tenemos disponible en nuestro país el ácido ursodesoxicólico, que es la terapia de primera línea. Este tratamiento va a disminuir el daño de las células que conforman las vías biliares relacionadas con la toxicidad secundaria de la disminución de los flujos de las sales biliares. Entonces, este medicamento, como les digo, tenemos más de 25 años de experiencia en su uso, pocos efectos adversos relacionados, la mayoría de ellos a nivel gastrointestinal, y si las pacientes lo toleran, es una excelente herramienta para impedir la progresión de la condición. Hay otros medicamentos que específicamente en Colombia no tenemos disponible, que se llama el ácido beticólico, que tiene aprobación para como segunda línea en CBP. Sin embargo, tiene serias limitantes con respecto a los pacientes que tienen enfermedad hepática avanzada, ya que puede incluso empeorar uno de los síntomas más importantes, que es el prurito, y puede incluso producir alguna complicación relacionada con descompensación de enfermedad hepática en los pacientes que ya tienen fibrosis por esta condición, por lo cual, pues es una terapia que probablemente no llegará siquiera a ser parte de las guías de manejo en nuestra región, sí, está disponible en algunos sitios en Europa, pero en general vienen prontamente algunas otras terapias que prometen más y prometen menos efectos adversos y menos riesgos que el ácido beticólico, como son los fibratos, ¿sí? Que en general no están descritos acá en la presentación. Sin embargo, por lo que no los tenemos disponibles con indicación y aprobación INVIMA para su uso, pero que con el tiempo y en los próximos años en los pacientes que es un grupo de pacientes muy pequeño, como lo habíamos visto, menos del 16% de los pacientes que son intolerantes o que no tienen una respuesta adecuada, podrán ser usados para poder complementar el tratamiento y lograr la normalización del perfil bioquímico, que es lo que se quiere en este tipo de población. Dentro de los fibratos tenemos el fenofibrato, que lo tenemos disponible en Colombia, tenemos el besafibrato, que son los estudios más viejitos de este grupo pues, de medicamentos. Tenemos también estudios recientes con el afibranor, ¿sí? Que lo tenemos como vital no disponible en Colombia para los pacientes refractarios, y tenemos el Celaldepar, que también está entrando al mercado en general para utilizar en segunda línea en los pacientes que no responden a la terapia con ácido ursodesoxicólico.
Como vemos, se ha avanzado bastante en medicamentos que puedan impedir la progresión de la enfermedad. No existe una cura como tal, existe un manejo de las complicaciones relacionadas con la colestasis, que es lo que produce la colangitis biliar primaria, y de tratar de disminuir tanto la inflamación o interrumpir el proceso patológico que conlleva a la pérdida de función secundaria a la fibrosis por esta situación. Como veníamos hablando, las terapias de segunda línea deben ser identificadas y avaladas por su médico de cabecera, específicamente su gastroenterólogo o su hepatólogo de seguimiento para los pacientes que no toleran o que tienen una pobre respuesta al ácido urso desoxicólico, que es un porcentaje bajo con respecto a la totalidad de pacientes que deben recibir la terapia de primera línea. Identificar el riesgo de progresión y los pacientes que en general tengan un riesgo de fibrosis más importante, como son mediciones no invasivas de fibrosis, que es lo que nosotros llamamos acá en Colombia elastografías, que lo hacemos por métodos transitorios. En ese contexto, podríamos necesitar una valoración por un grupo multidisciplinar, que es un grupo de trasplante hepático que en nuestro país funciona prácticamente por cada ciudad, siendo probablemente las ciudades más grandes como Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga, los sitios donde están concentrados los centros de trasplante hepático en nuestro país, y que eventualmente en general no solamente ven pacientes relacionados con patologías avanzadas que requieran algún tipo de tratamiento relacionado con el trasplante, sino que también hacen el seguimiento eventual de los pacientes que tengan un riesgo adicional de progresar o que requieran terapias de segundas líneas o que necesiten algún tipo de vigilancia más estricta con el propósito de mitigar y disminuir la posibilidad de que esa situación continúe progresando. El prurito, existen muchas estrategias terapéuticas para tratar el prurito o la rasquiña, ¿sí? Van desde el mismo ácido ursodesoxicólico, los fibratos, como lo hablábamos previamente, hasta infinidad de medicamentos que se tiene que evaluar con su médico, porque existen una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿sí? Existen hasta 7 terapias adicionales para controlar el prurito. No vale la pena, pues, como documentarlas una por una, pero es para que ustedes sepan que hay un arsenal terapéutico muy importante para manejar la rasquiña de origen colestásica. La fatiga en general es un síntoma muy importante que hay que aprender a identificar y que hay que aprender a sobrellevar. La dislipidemia, en la cual los medicamentos habituales para el control de la misma, como son las estatinas y los fibratos, son los tratamientos de elección, y siempre pensar que la disminución de la eliminación de sales biliares va a producir una disminución de la absorción de vitaminas que dependen de estas para absorberse, como son la vitamina A, la vitamina D, y debe tener también suplencias de calcio. El trasplante hepático en general es una opción de tratamiento en los pacientes que tienen enfermedad hepática crónica avanzada. Quiere decir que todo lo que hemos hablado previamente, entre comillas, o no se hizo o falló, ¿sí? Y que llegan a una situación en la cual la supervivencia es mayor con el trasplante que quedarse sin él. Depende de los centros en general en el mundo, la supervivencia a 5 años es del 87 al 90%, ¿sí? Y la supervivencia a 10 años del trasplante es del 85%. En nuestros centros, acá en Colombia, la supervivencia es más del 95% a 5 años, llega a ser cerca del 90-92% a 10 años y llega a ser cerca del 70% a 20 años, por lo cual el trasplante hepático es una opción de tratamiento relativamente segura en el sentido y con unas tasas de éxitos muy altos en nuestro país, por lo menos. Dependerá en cada uno de los centros y dependerá obviamente de en qué país nos encontremos, pero en Colombia ha tenido una experiencia buena comparada con Latinoamérica, y específicamente tenemos en este momento prácticamente unos 10 centros de trasplante activos de trasplante hepático en nuestro país, que hacen que sea una terapia efectiva para este tipo de población cuando se necesite.
Hay que tener en cuenta que aparte de las terapias farmacológicas, lo más importante también es un estilo de vida saludable, una dieta equilibrada, evitar otras injurias como son el alcohol, realizar ejercicio regular, tratar de tener una vida tranquila, dormir bien y optimizar todas las medidas para que tengan una salud hepática adecuada, hacer su seguimiento regular, no perderse en el sentido de que el negar la situación no va a mejorar la situación. Entonces, se tiene que buscar ayuda y tener su grupo de manejo de cabecera para que en común acuerdo con el médico tratante puedan instaurar cuáles son las mejores terapias para evitar que la situación progrese y que eventualmente necesiten terapias cada vez más invasivas. Por lo cual los seguimientos médicos regulares deben realizarse mínimo cada 6 meses en los pacientes que ya están con respuestas adecuadas y compensadas. El apoyo en general, en grupos de apoyo son importantes, buscar información, familiares, profesionales en salud para mantener el bienestar físico y emocional también es de relevancia. Ya conocemos pues las características de los pacientes con CBP, por lo menos les quería hacer, pues les quería mostrar lo que conocemos de nuestro país. Obviamente pues estas estadísticas varían de país a país y varía dependiendo también los ingresos de cada país en general, pero digamos que hoy quisimos como mostrar cómo estamos como Colombia, qué información tenemos como Colombia, como para que ustedes lo tuvieran como presente. Existe todavía un alto porcentaje de cirrosis o lo que nosotros llamamos fibrosis avanzada al momento del diagnóstico, que es algo inaceptable porque significa que no se identificó a tiempo, ¿sí? Y que llegó a tener cirrosis cuando una condición que puede llevarse a 20 años, 30 años con una terapia farmacológica efectiva y que nos evitará pues llegar a esta situación. Cuando existe refractariedad o no tolerancia a las terapias de primera línea, digamos que existen otros tipos de estrategias que serán evaluadas por sus médicos de cabecera. El diagnóstico temprano es lo más importante para impactar el pronóstico. Quiere decir, si lo encontramos tempranamente, podemos dar tratamiento y evitar que progrese en general. Esta es una gráfica para mostrarles también en nuestro país la distribución de la enfermedad hepática crónica, no solamente de la CBP, sino ya de la enfermedad avanzada, ¿sí? Definitivamente lo que ven en rojo son donde está la concentración más alta de pacientes con enfermedad hepática crónica, que son probablemente los centros urbanos más importantes del país, como lo son, por ejemplo, Bogotá, Dinamarca, los Santanderes. Antioquia, el eje cafetero, el Valle del Cauca y Atlántico, que son como los centros urbanos donde se encuentra prácticamente la mayoría de la población del país. Entonces allí es donde está la prevalencia más alta de enfermedad hepática crónica, probablemente porque se busca, sí, y porque la gente está más pendiente de esta situación. Sin embargo, no significa que en otras partes del país no pueda existir una prevalencia un poco mayor, lo que pasa es que está probablemente subdiagnosticada. Entonces, tener en cuenta que la enfermedad autoinmune primaria como es la CBP representa de todas las enfermedades hepáticas crónicas un porcentaje muy bajito, ¿sí? Hablamos que probablemente sea menos del 5% y en general la indicación de trasplante en cualquier lista de trasplante en el mundo por CBP o por CEP, que es la colangitis esclerosante primaria, es menos del 14%. Entonces, que la causa más grande de enfermedad hepática actual en Colombia y en el mundo probablemente sea la enfermedad metabólica, ¿sí? Que es lo que llamamos hígado graso. Entonces, el hígado graso es la siguiente pandemia en general con respecto a que es la complicación hepática relacionada con enfermedades metabólicas como es la obesidad, la diabetes, la presión, la dislipidemia, que ocasiona un deterioro de la función del hígado y que en este momento representa más del 50% de la enfermedad hepática en general en nuestro país. Se necesitan estudios adicionales. En general, se necesitan médicos que estén capacitados o sensibilizados en identificar pacientes que tengan riesgo de progresión y riesgo de enfermedad hepática. Entonces, existe desde mediciones tan sencillas como el APRI y el FI4 que todos los médicos en general están calificados para realizar, hasta procedimientos que tendremos más disponibilidad en el tiempo, como son mediciones no invasivas de fibrosis, como la elastografía, que están disponibles en todos los centros de trasplante en general de nuestro país y en todos los centros de gastroenterología y hepatología prácticamente del país.
las resonancias magnéticas con una limitante un poco para su acceso. Sin embargo, cuando es necesarias, en general en nuestro país tenemos un buen acceso a resonancia, si lo vamos a comparar con otros países de la región o con otros países del mundo. ¿Sí? Eventualmente necesitaremos una biopsia para hacer diagnósticos o dependerá de otras circunstancias que se evaluarán con sus médicos como tal. Como les venía diciendo, el trasplante no es para asustarlos ni nada por el estilo, sin embargo, es una opción de tratamiento en los pacientes que tienen ya una fibrosis avanzada, una insuficiencia hepática, una falta de función del hígado o complicaciones graves no controladas relacionadas con esta situación, con unas tasas de supervivencia muy, pero muy buenas a 5, 10 y 20 años. Entonces, ya por último, la colangitis biliar primaria es una enfermedad crónica que requiere un manejo a largo plazo, pero que con el tratamiento adecuado y un estilo de vida saludable es posible mantener una muy buena calidad de vida. Hacer el diagnóstico temprano es lo más importante porque evita todas las complicaciones que hemos hablado. Los tratamientos son altamente efectivos, como lo hablamos incluso en nuestro medio, ¿sí? Es información nuestra de aquí de Colombia, con una posibilidad de respuesta de más del 85% con las terapias de primera línea. Obviamente se necesita el apoyo integral por médicos sensibilizados, no necesariamente especialistas o subespecialistas, sino por lo menos la identificación inicial por médicos que identifiquen la piquiña o el prurito como una posibilidad diagnóstica de esta condición y pueda hacer los estudios para poder identificarla tempranamente. Y pues entender que es una condición que puede impactar la calidad de vida si no recibe tratamiento farmacológico adecuado y que ante cualquier duda o cualquier situación, pues consultar a su médico de cabecera, ¿sí? Para poder pues continuar el proceso diagnóstico y el proceso terapéutico como tal. No están solos en el camino, ¿sí? Así como hay este tipo de asociaciones como las que nos invitan el día de hoy a participar, también está en general digamos, instituciones tan grandes como son la Fundación Santa Fe Bogotá, donde trabajo, y todo el grupo de enfermedad hepática y trasplante hepático que están dispuestos a dar la información necesaria y en general los pacientes tienen acceso por diferentes vías. En nuestro país está centralizado dependiendo su asegurador como tal, pero les comento pues que Colombia comparado con otros países de Latinoamérica tiene probablemente una buena por decirlo, una buena red de trasplantes en general. Y en ese sentido es una opción de tratamiento viable en nuestro país a tener en cuenta.